Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos a su programa Sobre las Olas. Hoy estaremos compartiendo con todos ustedes un tema que tiene mucha relevancia porque en el programa pasado nuestros hermanos estaban hablando acerca de las pestes en el tiempo o como señal del tiempo del fin. Pero hoy estaremos compartiendo con todos ustedes un tema que se titula La ciencia en el tiempo del fin. Correcto, hermano. Dios les bendiga a todos los que están allí mirándonos. Y de verdad que es un privilegio de estar aquí con ustedes compartiendo este tema que de verdad nos tiene muy sorprendidos y que llama mucho la atención. La ciencia quiere decir que es el aumento de la ciencia como señal del tiempo del fin, como lo acaba de decir mi hermano. Y cuando escuchamos la palabra ciencia, tal vez pensamos que es de una vez, no sé, un teléfono o una computadora o un aparato científico o algo muy innovador. Algo tangible. Algo tangible, ¿verdad que sí? Pero la verdad es que ese es el resultado del aumento de la ciencia, porque la palabra ciencia quiere decir conocimiento. Entonces sí, lo podríamos decir de esta manera, el aumento del conocimiento en el tiempo del fin es una señal del tiempo del fin, el aumento del conocimiento humano. Entonces ese tema lo queremos compartir con ustedes y bueno, creo que podemos ir con nuestros padres que nos estarán dando unas palabras acerca de este tema. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, nuestros jóvenes. Estamos acá para ahondar un poquito en el tema que ya ustedes conocen o están estudiando, como es la ciencia en el tiempo del fin. Entonces, ustedes están desarrollando este tema y la inquietud por lo menos de los muchachos, de tanto Ángel como Dovni. Entonces, queremos en este momento ver el origen, de dónde podemos nosotros ver, dónde puede comenzar esta ciencia, este conocimiento, de dónde viene. Porque recuerden que esta sabiduría, este conocimiento, esta ciencia de la que se está estudiando, no es la ciencia o la sabiduría de Dios, sino la que se pervirtió allá en el principio. Y por eso es que vamos nosotros al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, vamos a leer unos cortos versículos para que le demos un basamento bíblico de dónde es que viene este conocimiento, esta ciencia. Y fíjense cómo podemos vernos dando cuenta aquí cuando dice en Génesis, en el capítulo 3, podemos leer desde el versículo 4. Entonces dice así: entonces la serpiente, dijo a la mujer: no morirás. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora fijémonos bien en esto, porque queremos darle ese basamento de dónde viene esta sabiduría, este conocimiento y cómo se ha desarrollado a través de la historia de la humanidad. Pero a nosotros nos está tocando aquí, como los muchachos tienen esa inquietud y nos dicen: ¿de dónde viene eso? Podríamos preguntarnos. Entonces en el versículo 6 del mismo capítulo 3 seguimos leyendo y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual también comió con ella. Entonces nos damos cuenta que a través de esta escritura, allí es donde ocurre que se toma esa sabiduría, o sea, ese conocimiento pervertido de lo que, porque antes de que Eva cayera, nosotros podemos, a través del mensaje, se nos da a entender que ellos estaban bajo la economía de la inocencia, es decir, estaban en el huerto del Edén, estaban en una perfección total, pero entendemos por estas escrituras que se le presentó esa sabiduría, esa codicia por esa sabiduría, ¿me entiendes? Entonces, claro, este es un tema profundo, este es un tema de que se puede llevar muchas horas, pero como nosotros queremos en este momento es ver de dónde viene ese conocimiento, esa ciencia que se ha desarrollado hasta el día en que estamos hoy. Este es el comienzo, ¿ves? Ese comienzo estuvo allá en el principio, en el huerto del Edén, donde esa ciencia, ese conocimiento, el enemigo, es decir, el diablo se lo presentó a Eva
a Eva en ese momento y ella cayó. Y cuando ella cae y acepta, entonces es donde se desarrolla, ahí comienza, y ustedes verán en los estudios más adelante cómo esas civilizaciones de la descendencia de Caín, cómo van alcanzando y cómo se van desarrollando. Entonces fíjense, para darle un poquito más de base de dónde tenemos esto, fíjense en el mensaje predicado por el hermano Branham, Sabiduría contra Fe, encontramos esto. Voy a leerlo textualmente para no hacer alusivo a palabras humanas, a palabras de uno, sino que sea por el mismo mensaje. Y fíjense esto, miren lo que cita el profeta aquí. Él dice, ahora, la fe y la sabiduría. Ahora, para empezar, notamos que en Génesis 1 nos damos cuenta que la fe fue presentada, dice aquí el profeta, y la sabiduría fue presentada también. Y hoy estas dos fuentes todavía le son presentadas a la raza humana. Nos damos cuenta que Dios fue el autor de la fe. Escuchemos, Dios fue el autor de la fe para que creyéramos, para que la gente creyera y confíe en su palabra. Y Satanás es el autor de la sabiduría, es decir, de ese conocimiento, de esa ciencia, ¿ves? Queriendo que la gente acepte su sabiduría y apartarlos de la fe, que está en la palabra de Dios. Estas dos fuentes, fíjense como dice aquí. Y continuamos acá. Encontramos que es tan extraño que Génesis, este capítulo de la semilla, empiece de esa manera. Y vemos que todas las cosas que tenemos hoy empezaron originalmente en Génesis, porque la palabra Génesis significa el principio. Y si vemos estas cosas por las que hoy, la manera que son, ellas tuvieron que tener un principio en alguna parte. Uno tiene que seguir todo hasta el principio, dice el profeta aquí. Ahora fíjense bien, aquí el profeta nos va a entender pues que ahí está el comienzo de esa sabiduría. En esta corta, 2 párrafos apenas, nos damos cuenta que en el Edén es que estuvo por esa condición donde el hombre cayó, donde hubo la caída. ¿Por qué? Porque buscaron Satanás le presentó ese árbol de una manera codiciable en sabiduría, ¿ves? Y entonces, bueno, eso fue todo este mundo en que estamos viviendo, ahí fue donde se produjo todas estas cosas. Y de ahí en adelante, como dice el profeta aquí, nos da a entender, es donde se ha desarrollado todas estas cosas. Y estas dos fuentes, dice aquí el profeta, están hasta hoy. La fuente de la fe que vivamos nosotros como cristianos por la palabra. Y también la fuente esa de la sabiduría o el conocimiento humano. Entonces esto se ha desarrollado a través de toda la humanidad, pero aquí vemos que en el libro de Génesis, y el profeta aquí lo está aclarando, este es el comienzo de dónde viene esta sabiduría, este conocimiento que no es de Dios, es de Satanás. Aquí claramente lo expresa el profeta en el mensaje y por la revelación en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, de este su programa Sobre la Sola. Damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que nos permite llegar a ustedes por medio de esta vía, y agradecidos por todas las cosas y bendiciones que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Y queríamos tomar la escritura en Daniel 12, versículo 4, para tener como texto el tema de hoy. Y dice a la letra: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Este es el tema, la ciencia. Y queremos ver a la ciencia hoy, darle ese enfoque de cómo la ciencia hoy es una señal del tiempo del fin. Cómo el aumento de ella para este tiempo del fin es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente el hombre ha usado la ciencia para destruirse a sí mismo, para contradecir la existencia de Dios. Lamentablemente el hombre, en su corrompida manera de pensar, ha usado la ciencia y sus métodos científicos para traer avances que a la larga lo que traen es la destrucción del mismo ser humano.
contrarían la palabra de Dios, hacen al hombre más dependiente de ella, cuando el hombre debería depender directamente de Dios, como en el principio, y como la ciencia también, así profetizada por nuestro hermano Branham, llegaría a tal nivel que desafiaría la misma existencia de Dios, diciendo por lo menos hoy, como podemos ver nosotros en las redes y en los noticieros, y hoy están los portales digitales de tantas noticias, de cómo dicen ellos hoy haber descubierto el origen de la vida, haber descubierto la inmortalidad, o van camino hacia descubrir la inmortalidad, cuando sabemos que el único dador de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que también que el único sanador es nuestro Señor Jesucristo. La ciencia hoy ha tenido avances en la medicina, sin embargo hay más enfermedades, ha tenido avances en máquinas, sin embargo hoy tenemos más desastres naturales, no pueden proteger de verdad al hombre de su propia destrucción. Lo que queremos es ver hoy cómo la ciencia, en este aumento que ha tenido, cómo se ha acelerado el aumento y sus avances, y esto nos muestra una señal tremenda en el tiempo en el que estamos viviendo. Y no solamente ahora lo podemos ver en aparatos, también hay la ciencia tratando de explicar la palabra, tratando de explicar el mensaje de la hora. La ciencia tratando, como el profeta nos dijo, hablando de que en ese tiempo antediluviano existían gigantes. El profeta los llamó gigantes intelectuales. Crearon aparatos en aquel tiempo, antes del diluvio, para probar o corroborar o comprobar, según su ciencia, que no existía agua allá arriba, cuando un profeta llamado Noé, inspirado por Dios, había dicho que iba a llover. Ellos se encargaron de comprobar en aquel tiempo que no iba a llover, con sus avances. Y hoy es lo mismo, no es muy diferente. Hoy están tratando de probar, ¿verdad?, de que no necesitamos prácticamente a Dios. Si es cuando hoy más necesitamos a nuestro Señor, en este mundo de caos, de este mundo donde la gente, los centros psiquiátricos están más llenos que nunca. La medicina no alcanza en sus avances para sanar a las personas. Hoy tenemos lamentablemente una pandemia o un virus atacando a la humanidad, algo invisible, y simplemente la ciencia no puede contrarrestarlo. Solo fe en la palabra nos traerá liberación. Yo le quiero decir, mis amados hermanos, en esta hora, que por muchos avances científicos que el hombre ha hecho, no puede darle lo que el Señor Jesucristo nos ha dado, y es vida eterna. Y eso lo conquistó Él en la cruz del Calvario. Así que hoy la ciencia, lamentablemente, lo que está es corroborando y dándole cumplimiento a la Escritura, la palabra donde será aumentada, con sus avances, probando distintas cosas. Y vemos también cómo la ciencia se ha metido lamentablemente en nuestro mensaje, cómo ha querido grandes hombres intelectuales, estos gigantes intelectuales de los cuales nos habla el profeta. Tenemos hombres, esos grandes hombres tratando de explicar la palabra, tratando de explicarnos el mensaje, tratando de explicarnos a Dios, cuando el Señor simplemente lo que quiere es que creamos. El Espíritu Santo, el profeta lo dice una vez, le dijo al hermano Branham que la palabra no se explicaba, se predicaba. Hoy grandes hombres intelectuales quieren explicarlo todo, quieren explicar el mensaje, quieren explicar la palabra, y en verdad la palabra se cree, se ancla en el corazón, y el Espíritu Santo se encarga de vivificarla en nuestras vidas para ponerla por obra. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. La ciencia es contra Dios. Por eso es que hoy nosotros necesitamos más fe, más Espíritu Santo, más que toda esa ciencia, dentro de lo que podamos echar mano, ¿verdad?, de ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Echemos mano, pero de lo que es bien, para provecho. Podemos usar este medio, ¿verdad?, que ha sido inventado por la ciencia, tenemos que decirlo, pero haciéndole el uso correcto. Podemos hacer el uso correcto de un automóvil, de tantas cosas que podemos hacer uso correcto.
pero no ampararnos en ellos ni colocar nuestro descanso ni nuestra seguridad en la ciencia, en este mundo, porque lamentablemente el mundo se está cayendo a pedazos y ni la ciencia ni la sabiduría humana podrá salvarnos de la destrucción venidera. Solo Cristo, el arca, solo Cristo, la palabra, solo fe en la palabra, porque así lo dijo, es creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, yo les quiero decir que nuestro Señor en este tiempo de prueba, a pesar de que la ciencia pueda decir todo lo contrario, nuestro Señor es nuestro refugio. La ciencia hoy ha aumentado a un nivel donde el hombre quiere probar y comprobar la vida misma, el origen de la vida misma. Y si nosotros nos ponemos a ver todos los adelantos científicos, el hombre va en una carrera desenfrenada y no sabe que va a un camino de muerte. Dice la palabra, dice que a los caminos que al hombre le parecen derechos son caminos de muerte. Quiero llamarles la atención en esta hora que vigilemos estas señales, la ciencia en aumento, otras cosas que están sucediendo, pero no quitemos la mirada del Señor, no quitemos la mirada en la palabra. La fe en la palabra es la que nos dará la victoria, hermanos. Dios les bendiga, fue un placer hablarles, fue un placer haber llegado a ustedes. Una vez más, nos sentimos privilegiados al llegar a ustedes por este medio y un gran saludo, un gran abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Entonces conocemos cuál fue el origen de la ciencia y cómo el Señor guardó tipos en la Biblia y los reveló por medio del profeta de esta edad. Y le mostró cómo sería en los últimos días, como en los tiempos de Noé, aún hablando de los avances científicos. Correcto, pero ahora nosotros señalemos citas en la Biblia de personas o profetas, quiero decir, que señalaban cómo la ciencia sería aumentada y evidenciaban que esto sería una señal clara del tiempo del fin. Empecemos con Daniel, por ejemplo, allá en el capítulo 12 del versículo 4, señala que la ciencia será aumentada. Para esto queremos señalar un dato muy curioso, y es que se dice que hasta el año 1900 el conocimiento humano era aumentado cada siglo, es decir, cada 100 años es que se renovaba o aumentaba el conocimiento humano o la ciencia. Pero hasta el año 1950 se registra que aumentaba el conocimiento humano cada 25 años. Luego, hasta el año 2000, se registraba ya que el conocimiento humano podía aumentarse o duplicarse cada año. Hasta el día de hoy puede decirse que no es cada año, sino que cada día el conocimiento humano se duplica, aún pasa las expectativas de su gran aumento o también señalando los avances científicos. Eso es un gran dato que podemos tener el día de hoy, señalando o dando una evidencia clara de que se está cumpliendo la escritura de Daniel. Wow, realmente que esos números dicen mucho. Y es que todo esto se debe al fácil acceso que tenemos hoy en día de la tecnología. Y es que hay que tener en cuenta de que si no fuera por la tecnología, o mejor dicho, el profeta utilizó la tecnología aún para almacenar alimento para la novia del Señor. Y es que por medio de la tecnología se guardaron predicaciones, cultos que el profeta hizo, y aún la impresión de los mensajes, de todas esas cosas, ¿verdad? Que hoy en día somos partícipes, ¿verdad? De ese árbol de la ciencia, pero utilizándolo para el Señor. Es un beneficio para nosotros los cristianos también, entonces, el aumento de la ciencia. Eso en el cristiano sí, es un beneficio que realmente, como dice en Mateo el capítulo 24, versículo 14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vemos allí que todos estos avances tecnológicos se han utilizado, o en este caso el cristiano, para beneficio, para edificación. Y se puede cumplir esa escritura que acabas de señalar. Exacto.
Entonces también vemos como esta manera es un punto para el cristiano, podríamos decirlo de esta manera. Entonces sabemos que hay mucha accesibilidad o facilidad para que nosotros podamos tener a la mano mucho conocimiento, pero que nos beneficie. Por ejemplo, en este caso, como son estos programas, tenemos esta herramienta para que el programa pueda llegar a todos ustedes que están allá, incluso nosotros nos beneficiemos, ya sea a través de cultos, predicaciones que estén siendo grabadas o material que tengamos gracias al aumento de la ciencia. Toda esta accesibilidad ha aumentado gradualmente, pues si nos remontamos allá al año 1439, apenas comenzaba con una pequeña imprenta móvil, pero hasta el día de hoy se ha convertido en la gran internet o un teléfono celular que nos permite alcanzar todo con el tan solo movimiento de un dedo. Podría decirse que tenemos acceso a cualquier conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar de cualquier cosa que queramos saber. Esto nos da una facilidad para tener un conocimiento colectivo. Hasta el día de hoy se registra que 2.700 millones de personas en todo el mundo poseen un teléfono celular. Entonces puede decirse que estamos rodeados de ese gran avance científico. Y esto me lleva a mí también para citar otro versículo o otro capítulo completo allá en Apocalipsis 11. Vemos cómo se viene relatando aquel gran ministerio que tendrán los dos testigos en el tiempo de la gran tribulación. Pero entonces hay un momento de ese periodo que ellos son matados, obviamente por los enemigos que están detrás de ellos. Y específicamente en el versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que después de que lo maten, todos los pueblos, las naciones o todas las personas mirarán sus cuerpos muertos. Entonces también nos preguntamos, ¿cómo es que todos van a ver esos cuerpos? ¿Será que van a llegar todos a la ciudad que es señalada allí para verlo? Entonces imaginemos todo el mundo en una sola ciudad. Es algo como que ilógico, pero resulta que si hoy nos podemos ver, es algo más bien muy lógico, porque podemos tener un teléfono, ver la información de lo que pasó en otro lugar del planeta tan fácilmente con un teléfono celular o a través de una computadora, porque hay un fácil acceso a la tecnología. Entonces vemos como allí también anticipaba el gran avance científico en esa cosa tan sencilla. Una evidencia más, podría decirse. Sí, y hay algo muy, muy importante con todo esto, y es que hoy en día hay, por decirlo así, hay tantas aplicaciones, ¿verdad?, que poseen un teléfono celular o un computador, que esta tecnología, y como sabemos, el diablo es un imitador y él busca pervertir todas las cosas. Vemos que allí también se ven cosas que obviamente no son de edificación y que se usan para, digamos, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, que es lo que quiero decir, que hay muchas aplicaciones que son diabólicas, pues, porque permiten hacer que si bailes, que si cosas que no son de un cristiano. Entonces allí por eso es el llamado también a los jóvenes a que o sea, porque tú me decías que cuántas personas es que tienen acceso, muchísimas, ¿verdad? Casi todo el mundo. Entonces nosotros estamos llamados como jóvenes que tenemos un fácil acceso a esas tecnologías, a darle un buen uso. De verdad que eso también es algo muy importante. Otro hecho muy significativo acerca de lo que son las tecnologías, podemos decir lo que fue la revolución industrial en el siglo XIX. Vemos allí que, o a partir de ese momento que comienza la revolución industrial, cambia un estilo de vida o cambia la forma de vida, en cuanto a que se comenzaron a fabricar máquinas, hubieron muchos avances pues en ese entonces para facilitar el proceso de algún trabajo, algún producto. Productividad, industrialización, se industrializó todo proceso prácticamente. Exacto. Entonces vemos allí como, por ejemplo, fue en el transporte o en la agricultura, como antes una persona tenía, claro, hoy en día se utiliza una escardilla, pero hoy en día hay otras herramientas, ya hay máquinas, que allí fue donde comenzó todo eso, pues, que ya hay tractores, ya no utilizan a los ganados para arar la tierra, sino que ya hay máquinas.
Entonces, allí se ve ese avance, pues, en lo tecnológico, pues. Entonces, eso fue lo que se hizo con esa revolución industrial. Y puede decirse que fue un salto bastante grande, porque antes eran puros, como se menciona en cualquier tipo de información, eran puros artesanos, puras cosas sencillas. Sí. Pero bueno, debido a la masificación de los procesos, todo tipo de procesos que se hacía, fue un gran avance, no fue cualquier avance. Y también algo sobresaliente es que vemos que se introdujo una nueva forma de vida, pero también en cuanto a otra señal que se destacaría más adelante, o también los muchachos lo mencionaron en el programa pasado, y es que esto le daba entrada a un hecho muy sobresaliente, que serían los desastres climatológicos o los efectos que estos causarían en la naturaleza, mejor dicho, ya que la gran cantidad que se utilizó ya sea en la explotación de combustibles fósiles o de todos los minerales, ya sea biológicos o energéticos, que se sustrayeron de la tierra para poder llevar a cabo la revolución industrial, fue tan grande que de verdad fue debilitando la tierra, o hasta el día de hoy la está debilitando tanto, que es lo que causa los grandes desastres naturales, si así podríamos llamarlo, que es una de las señales que también se está dicha que serían hechas en el tiempo del fin. Entonces vemos como una señal lleva a la otra. En este caso, los avances científicos están llevando a que haya un gran deterioro en el ambiente. Esto quiere decir que, bueno, va desencadenando una tras de la otra, puede verse de esta manera también, o todo está predicho precisamente para el último tiempo del fin. Exacto, es que todo tiene coherencia, todo se relaciona, porque vemos que todo es parte de un proceso, todo es parte para, por ejemplo, lo que es el cambio climático, todas esas cosas, o sea, se unen para que de esa manera se cumpla el fin, porque exacto, sabemos que hasta la misma tierra va a ser purificada completamente. Así es. Ahora bien, como ya mencionamos al principio y hablamos de algunos avances de la tecnología, vemos que no es solamente en algo tangible, como ya tú lo mencionabas, sino que también vemos el aumento de la sabiduría y el conocimiento del ser humano, pues como vemos como hoy en día también no es solamente quizás el avance tecnológico en cuanto a aparatos, sino que también es en cuanto al conocimiento. Correcto, lo mencionábamos antes, de verdad que no es solamente esto, sino que también es el conocimiento que la persona en verdad llega a tener, pero también tiene una gran importancia esto, no podemos pasarlo por alto, porque no obstante, esto es el resultado de ese gran conocimiento que se está teniendo hoy. Hablo de esto refiriéndome a los aparatos o lo que estamos nombrando que es los tangibles. Pero ya que hemos hablado del conocimiento intelectual, hablemos también de ese resultado que son los aparatos. Por ejemplo, es importante señalar una de las 7 visiones que tuvo el profeta, o una visión que tenía 7 acontecimientos mayores que sucederían antes de la venida del Señor. El profeta tuvo esa visión en junio del año 1933 y lo narra muy bien allá el hermano en el libro Sobrenatural, la vida de William Branham. En la página 18 específicamente señala cómo cuando va pasando la 5ª visión, el profeta ve a través de todo el mundo, en todo el globo terráqueo, que el aumento tecnológico está avanzando de una manera muy grande. Incluso ve ciertas cosas específicas que las nombra, entre todo lo que vio, nombra un carro en forma de huevo, una cosa que para el tiempo del profeta todo era cuadrado, si se puede decir de esta manera. Entonces imagínense el profeta viendo un carro en forma de huevo por unas carreteras que eran muy aerodinámicas, dice él, que eran muy innovadoras, no se veían para aquel entonces. Y otra cosa que le llamó también la atención, menciona él, era un carro con un tipo de techo como de vidrio, como un material de vidrio, y las personas que iban adentro ni siquiera iban manejando, sino que iban distrayéndose en algo, un pasatiempo allí que iban teniendo cada uno, una familia dentro del automóvil, nombra el profeta. Puede decirse que fácilmente iban jugando en un DS, ¿qué piensas tú? Sí, en algo ahí, una tablet, algo ahí. Pero ¿qué iba a imaginarse el profeta que era eso? ¿O cómo un carro podría conducirse solo? Hoy sabemos que eso está en plan, o incluso ya lo están ejecutando en diversos tipos en diversos lugares del mundo. Y cómo también ha avanzado la ciencia con otras cosas. Estas fueron cosas que el profeta mencionaron, pero sabemos que hay tantas cosas que nos rodean hoy día. Por ejemplo, una de las cosas que a mí en lo particular me llama mucho la atención es cómo la persona está
está tratando de imitar las cosas del Señor, por lo menos tratando de prolongar la vida haciendo un órgano artificial, algo parecido. Sí. Están metidos en eso, su mente está tratando de prolongar la vida de una manera humana, no haciéndolo por la vía correcta como es el Señor dándonos la vida eterna. Porque como dice, sabemos por las escrituras que el diablo es un imitador. Él quiere imitar, o sea, la obra de Dios, pero no puede y lo hace de una manera muy pervertida. Sí. Entonces también vemos como tratando de trasladar a las personas más rápido o haciéndolo de una manera más eficaz. Yo lo veo como una imitación de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, es trasladándonos con la mente, como dice, como sabemos que así se da, por ejemplo, en el tiempo de la dinámica, o tantas cosas que el Señor nos tiene preparado para nosotros e incluso la está obrando y el diablo la quiere imitar con el conocimiento o la sabiduría humana. Una de las cosas también que podemos ver es en cuanto a los avances científicos de que el hombre, ¿verdad? El ser humano, o los científicos, mejor dicho, ellos quieren buscar vida en otro planeta. Entonces vemos que es una opinión, yo pienso que, por ejemplo, el ser humano no sabe cómo vivir aquí en la Tierra y va a buscar en otro... Está dañando este planeta y quiere ir a dañar otro. Exacto, algo así, pues. Entonces vemos hasta dónde llega los avances científicos que son pervertidos, pues que no son la voluntad de Dios. Correcto. Bueno, jóvenes, la verdad que ya conociendo muchísimo más acerca de todo este tema de conocimiento, de tecnología, vemos cómo se ha avanzado, ¿verdad?, en cuanto a conocimiento, en cuanto a tecnología, y vemos que sí se puede utilizar estas herramientas para el Señor, se pueden utilizar para edificación. Entonces, sabemos que siempre el enemigo busca pervertir. Entonces, vemos muchas veces, quizás en estos medios, en las redes, cómo malinterpretan o tratan de distorsionar el mensaje, colocando falsas ideas, falsas doctrinas de hombres. O predicaciones que a veces ni siquiera tienen que ver con algo de la palabra, pero a veces hasta atraen o pueden llamar la atención de alguien porque son personas intelectuales, son personas que de verdad pareciera que tuvieran algo, pero son cosas pervertidas. Sí, tienen un poder de convencimiento. Correcto. Entonces hay que estar muy vigilante a eso y mantenernos centrados en la palabra. Correcto, es que si dice que el conocimiento se aumentaría, entonces Satanás aprovecha eso para hacer personas intelectuales, conocimiento que tal vez sea del mismo mensaje, ya sea de la palabra, del evangelio, que es lo mismo, pero que lo llegan solamente hasta ahí, no buscan lo que en verdad importa, y que es tener el Espíritu Santo en el corazón. Y ellos se llenan de inteligencia o de su cuestión allí en tantos estudios que no prestan atención a lo que verdaderamente importa, y es que la vida de Cristo esté en nosotros. Pero por el otro lado vemos que el Señor preservó para este último tiempo traer el conocimiento, que sí podríamos decir que es un buen conocimiento o una buena sabiduría, que la llamamos revelación, que es la revelación que el Señor nos está dando de su propia palabra. Entonces allí vemos como el enemigo está pervirtiendo, pero el Señor tiene algo mayor para sus hijos, especialmente para la novia de esta última edad. Así que así queremos terminar este tema, que ha sido del día de hoy, siguiendo con lo que nuestros hermanos estaban hablando. Los invitamos a que sigan disfrutando de la transmisión del programa y de todo el contenido que tenemos preparado para todos ustedes. Ese momento en donde estaré parado justo al final del sendero, y allí sobre la
más grande que Salomón. Entonces mis problemas serán nada, alzaré mis ojos y veré al que me lavó, al que curó mis heridas, al que me enseñó a no mirar las circunstancias, al que me compró a precio de sangre, el mismo que mis cargas llevó y me sustentó. Yo veré a mi Señor. Mi amado Jesús me salvó sin merecer más que la muerte. Gracias a Él caí en suerte. Por eso espero su venida, perseverando hasta el final. Y cuando todo aquí termine ya, nos iremos a casa, alzaré mis ojos y veré al que me lavó, al que curó mis heridas, al que me enseñó a no mirar las circunstancias, al que me compró a precio de sangre, el mismo que mis cargas llevó y me sustentó. Yo veré a mi Señor Jesús, yo veré a mi Señor Jesús, yo veré a mi Señor. Dios le bendiga. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Se trata de la hermana Icha de Montero. Dios le bendiga, es un placer estar con ustedes en esta sesión. Viajando con la palabra hablada. Icha, ¿sabes que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados fueron perdonados? Sí, gracias, Señor. Pero ¿saben a dónde se fueron esos pecados? Al fondo del mar. Así es, Icha. Y en esta oportunidad queremos irnos hacia el fondo del mar. ¿Qué te parece? ¿A buscar nuestros pecados? No, Icha, eso está muy al fondo. Ah, ok. Vamos a descubrir esa naturaleza tan bella que se encuentra en ese lugar. Pero ya va, Juancho. ¿Cómo nos vamos al fondo del mar si no tenemos ningún equipo? Tranquila, Icha, tranquila. Recuerda que para viajar, la imaginación ponga a volar. ¡Wow! Aquí estamos, en el fondo del mar. Icha, respira, Icha, respira. Recuerda que estamos viajando con la imaginación. ¡Ay, cierto! No me había olvidado. Qué lindo es el fondo del mar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me encanta. Mira este delfín. ¡Wow! Qué lindo. ¡Wow, delfín! Y estos peces de colores. ¡Ah, estupendo! ¡Qué wow! ¡Ay, mucho! ¡Viene el tiburón! Icha, no, vente, Icha, vente. Recuerda con qué estamos viajando. Ay, con la imaginación. Con la imaginación. ¿Sabías, Juancho, que el mar esconde muchos misterios? Y uno de esos misterios son ciudades enteras bajo el mar. ¡Wow! ¿Y sabes que una de ellas es Capernaum?
Sí, Capernaum había sido llamada la ciudad de Jesús. ¿Por qué? Porque es donde Dios hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Así es, Icha. Y aún así, el Señor Jesucristo, haciendo milagros, predicándole, ellos no creyeron al mensaje de su tiempo. Y a causa de su incredulidad, están ahora mismo bajo el mar. Vamos a ver qué dice el hermano Granja sobre esto. That's solemn warning. Esa es una advertencia solemne. We don't know what time. Nosotros no sabemos a qué hora. You don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Y ustedes no saben a qué hora esta ciudad un día estará acá en el fondo de este océano. Oh, Capernaum, said Jesus. Oh, Capernaum, dijo Jesús. Thou who exalted into heaven will be brought down into hell. Que eres levantada hasta el cielo, serás traída hasta el infierno. For if the mighty works had been done in Sodom and Gomorrah, it had been standing to this day. Porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, aún estarían hasta el día de hoy. And Sodom and Gomorrah lays at the bottom of the Dead Sea, and Capernaum's in the bottom of the sea. Y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto, y Capernaum está en el fondo del mar. Thou city, who claims to be the city of the angels, Tú, ciudad, que dices ser la ciudad de los ángeles, who's exalted yourself into heaven, que te has exaltado hasta el cielo, and sent all the dirty, filthy things of fashions and things, y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas, even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. al grado que países extranjeros vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad, para enviarlo lejos, Because your fine churches and steeples and so forth, the way you do. con tus finas iglesias y sus campanarios y demás, así como lo haces. Remember, one day you will be laying in the bottom of this sea. Recuerda, un día estarás en el fondo de este mar. You're a great honeycomb under you right now. Eres un gran panal por debajo ahora mismo. The wrath of God is belching right beneath you. La ira de Dios está hirviendo debajo de ti. How much longer you'll hold this sandbar hanging out over that? ¿Por cuánto tiempo más mantendrá él esta barra de arena colgando sobre eso? When that ocean out yonder a mile deep will slide in there, plumb back to the Salton Sea. Cuando el océano con una milla de profundidad entrará hasta el mar Saltón, It'll be worse than the last day of Pompeii. será peor que el último día de Pompeya. Repent, Los Angeles. Los Ángeles, arrepiéntete. Repent the rest of you and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios. La hora de su ira está sobre la tierra. Flee while there's time to flee and come into Christ. Huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo. Let us pray. Sí, interesante lo que dice el profeta, que ahorita existe una Capernaum actual y esa tiene nombre de ángeles. Así es. Y ellos también, a causa de su pecado, que es tan grande, tanta inmundicia, también van a estar bajo el mar. Sí, porque tienen que cumplirse las profecías y según las últimas investigaciones con submarinos, esa ciudad solo se encuentra flotando y sabemos que un día eso va a suceder. Es según así dice el Señor. Amén. Y Juancho, ¿qué otros misterios podemos conseguir en el mar? Muchísimo, hermana Dicha. Inclusive te quiero comentar de uno que está bajo el mar. Y se trata de un barco que fue construido por el hombre, a diferencia del arca de Noé, que fue construido por un hombre inspirado por Dios, y sus restos se encuentran en el monte muy alto allá en Turquía, en el monte Ararat. Escuchemos al hermano Granja hablar sobre esto. Nuestro propio amado país aquí, cuando nosotros venimos de Inglaterra, la cual era llamada la Reina del Mar. En aquel día, y ella todavía se llama ella misma la Reina del Mar. Nosotros le quisimos ganar, así que construimos un superbarco. Nosotros logramos algo al construir un gran barco que nuestros científicos y nuestros grandes intelectuales dijeron, no se podrá hundir. Dios con su mano poderosa mostró que no importa lo que el hombre pueda lograr, se convierte en polvo. El Titánico se hundió como todos los otros logros del hombre. Qué tremendo lo que nos dice el hermano Granja. Eso nos recuerda que debemos poner nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso, porque como dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Tremenda palabra.
Queremos hablar del Titanic, un barco que fue el más grande y el que fue construido con una tecnología de punta para su época. Pero, ¿de qué valió tanta osadía? Tanta tecnología, tanto dinero. Sí, decían que era insumergible, que no se podía hundir. Increíble, pero en este momento está en el fondo del mar. Y solo 5 días de navegación fue lo que tuvo en el mar. Mientras que hay otro barco que fue construido con la tecnología de Dios, que fue un hombre inspirado por Dios. ¿Y cuánto duró? Casi un año o más de un año en el mar. Y ese fue el Arca de Noé. Y ahora está en lo más alto, que se encuentra en el Monte Ararat. ¿Se recuerdan? Lo vimos en el viaje anterior. Pero ¿sabes un misterio increíble, Icha? ¿Qué misterio? Que hay una parte del barco que está en total funcionamiento. ¿Cuál? Si todo está abajo del mar. Icha, no te creo que no sepa. La piscina, Icha, la piscina. Y es que la piscina está full de agua. Muy cierto. Bueno, un poco de humor en el viaje no hace daño. Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido de hoy. Ay, si es así, entonces voy a aprovechar de buscar alguna perlita por ahí perdida. No, ya va, Icha, ven, vamos a despedirnos. Ah, ok. Gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso por el fondo del mar. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo destino. Y recuerden que para viajar, la imaginación ponga a volar. Dios les bendiga, jóvenes. Esperamos que estén listos para seguir compartiendo con nosotros las experiencias sobrenaturales. Y lo decimos de esta manera porque de verdad que es un privilegio y es algo maravilloso conocer la revelación que hay en la palabra del Señor. Así es, jóvenes, Dios les bendiga. Habíamos quedado en platicar acerca de cuáles son las manifestaciones del Señor a través de los tiempos y qué significado tiene. Y es que saben que Dios siempre tiene un propósito para que de alguna manera tengamos contacto con Él. Primero queremos empezar mencionando cómo el Señor se manifestó como un objeto de adoración. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, objeto de adoración. Para ello, trajo a existencia aquellos ángeles, todo tipo de ser angelical, lo creó allá en esa gran eternidad. Querubines, serafines, todo aquello que le pudiera adorar en aquel entonces. Entre ellos, creó aquel gran ser protector, ese ángel que alumbraba por encima de todos los demás
es señalado como Luzbel o Lucifer. También vemos en el relato de Ezequiel 28, del versículo 14 al 19, cómo él era un gran ser tan poderoso y tan maravilloso, que era el que estaba encargado de proteger la presencia del Señor. Pero su vanagloria fue tanta que quiso igualarse al mismo Dios, y por eso el Señor lo degradó a lo que hoy conocemos como Satanás. Entonces vemos cómo el Señor empezó de a poco sus manifestaciones, y en este caso como el gran Dios. Pero luego de todo eso, el Dios autoexistente, todo suficiente, omnipotente, ese Dios que no tiene forma, que es espiritual, vino a ser condescendiente, expresándose como dice en Génesis, sea la luz. Allí en esa escritura vemos cómo se manifiesta el Logos, es decir, Cristo. Porque como dice en Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, ese verbo, esa palabra, se expresó allí en el principio en esa luz. Porque también vemos otra escritura, como lo es en Colosenses, el capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces se mostró también como un creador, allí lo vemos, como lo dice la Sagrada Escritura, trayendo a existencia todo lo que existe, ordenando también al mismo tiempo la tierra. Y es que todos estos hechos, ¿verdad?, son de una manera sobrenatural, como ese mismo Dios todopoderoso, omnipotente, es tan poderoso para crear todas las cosas que hoy en día existen. Y hacerlo todo tan perfecto, porque si vemos en la creación no hay ninguna sola falla en la naturaleza, en los seres vivos. El Señor fue tan cuidadoso y tan perfecto de hacer todo tan bien. Todo exactamente perfecto. Es eso que queremos resaltar para que sepamos que esto es algo maravilloso, es un prodigio y es algo sobrenatural, hermano. De verdad que nos damos cuenta de eso, que aún los científicos quedan lejos acerca de lo que ha sido toda la creación, todas esas teorías que quizás ellos tienen, pero no le llegan, hermano. No se acerca, hermano. Y sabes que algo sobrenatural, si pudiéramos llevarlo tan solo a nuestras vidas o la experiencia que hemos tenido cada uno. Si se fijan, ya que llevamos esta trayectoria en Génesis, el Señor estaba ordenando aquella tierra que estaba, como dice, desordenada y vacía. Entonces ahí vemos como el Señor se muestra como creador, como venimos hablando, y también dice que había tinieblas en la tierra. Él disipó todo eso y concretó la creación en aquellos 7 días que menciona la Biblia, y así también lo hace con nosotros, hermano, porque nosotros somos reflejados como una tierra, somos un montón de tierra, si pudiéramos decirlo, y el Señor comenzó esa obra en nosotros, ordenando esto que estaba desordenado y vacío. Estaba lleno nada más de tiniebla. La tiniebla del pecado que vivía en nosotros, el Señor la disipó con su luz. Nos trajo a salvación y nos hizo seres nuevos. Eso fue lo que hizo con la tierra. Lo hizo una tierra completamente nueva y habitable. Eso quiere decir que somos nosotros esa tierra que puede ahora habitar el Señor Jesucristo dentro de nosotros. Eso es algo sobrenatural y sencillo. Y de esa manera se muestra la manifestación del Señor en este caso, como lo hizo allá en Génesis, también lo hace con nosotros el día de hoy. Antes de saltarnos el tema de la creación, es importante mencionar también que una manifestación que el Señor mostró allí era que quería habitar en familia, como lo hacía allá con Adán y Eva cuando descendía a tener comunión con ellos en el tiempo del atardecer. Un cuadro muy hermoso de que el Señor quería habitar siempre en un hogar, una familia fundamentada. Pero ocurrió la caída en el Edén.
Y no vayan a creer que fue que Adán y Eva iban corriendo, tropezaron se cayeron. y cayeron. Porque siempre se menciona que hay una caída, pero ¿qué caída quiere decir o por qué dice de esa manera? ¿Verdad? Exacto. Siempre se habla de eso, pero no tiene nada que ver con una caída así de esa, sino que a causa del pecado la raza humana cayó en condenación, arrastrando consigo una maldición sobre la tierra. Y entonces el Señor pondría en marcha el plan de redención para salvar lo que se había perdido. Correcto. Aunado a eso, el Señor mostraría cómo desenvolvería su plan. Él iba a traer a su Hijo, que era la misma presencia que podría pagar el precio del pecado, que es la muerte, para llevar toda nuestra condenación y nosotros pudiéramos quedar libres de lo que ocurrió en aquel entonces. Trajo una gran maldición a nuestras vidas. Pero antes de llegar a ese punto del Salvador, mostró en esa gran trayectoria, que fueron bastantes años, unos tipos o ciertas características en personajes que alumbraban un poco de lo que sería aquel perfecto. Por ejemplo, en algunos mostró algo en sus vidas, en otros en su personalidad, y aunque también habieron algunos o uno en cual se mostró de una manera casi que perfecta. Sí, Ángel, ¿y cuál personaje fue ese? Eso parece una gran interrogante, pero tienen que acompañarnos en el siguiente programa para descubrir cuáles fueron esos personajes y cuál fue ese que el profeta llama el tipo perfecto del Señor Jesucristo. Listo, interesante. Y recuerda, no importa la ola, Cristo es tu ancla. Dios te bendiga.